Universidad Nacional de Córdoba, fue miembro de tribunales evaluadores, es investigador del CONICET, es codirector de un centro privado de mediación denominado Prisma, es abogado instructor en el Ministerio de Educación del Gobierno de la provincia de Córdoba, y fundamentalmente siempre está muy atento y considerado a participar de estas actividades. Así que, estimado colega, muchas gracias, porque ya nos has acompañado en otras actividades, y esa predisposición la agradecemos. Le voy a pedir, así que bueno, bienvenidos a esta actividad. Le voy a pedir a Alejandra y a Joana de IBS que hagan las consideraciones de orden práctico de la actividad de hoy, y bueno, y después con mucho gusto y atentamente lo escucharemos al profesor. Como siempre, una hermosa forma de conectarnos es esta, doctor Colazo, y bueno, con Joana como equipo de coordinación, estamos haciendo esta actividad. Le damos la bienvenida a todos, junto con el presidente de la Fundación Actitud Actitud, el doctor Germán Quereñano, y le damos la bienvenida una vez más a Joana, y si ella quiere decir algunas palabras de la... Adelante. ¿Cómo están todos? Espero que estén bien. Pueden dejar las consultas y dudas por mensaje, por chat, y lo vamos a ir evacuando al final de la exposición, ¿sí? Bueno, sin más que decir, le doy la palabra al doctor Colazo. Bueno, muchas gracias. Gracias, doctor Cariñano. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a Joana y a Alejandra. Bueno, siempre es un gusto participar de la fundación y del equipo de IBS, así que bueno, muchas gracias por este espacio. También para difundir la mediación y el método que tanto nos gusta, de lo que tanto nos gusta hablar, ¿no? Tener espacios para poder conversar de esto siempre está, para nosotros es un gusto y es un placer. Me gustaría ver si puedo compartir pantalla, Joana. A ver. Creo que... Host. Sí. A ver si no... ¿Listo? Ahí está. Perfecto. Ahí vamos a entrar. Y vamos a presentar la pantalla. Ahí está. ¿Se ve? Perfecto. Bueno, como decía, lo que necesiten también que quieran compartir en el chat mientras estamos hablando, se va a ver también, así que eso también podemos ir compartiéndolo. Se ve bien, perfecto. Bueno, quería comenzar esta charla recordando, como decía el doctor Cariñano, en mayo del año pasado, el 28 de mayo de 2019, teníamos ese cartelito que es alusivo de una charla que también hizo la Fundación Aptitud Actitud, donde también fui invitado, y esa charla era la era digital en el Poder Judicial. Y había diferentes especialistas, estaba el doctor Sola, estaba la profesora Sandiano, el doctor Cariñano estuvo también compartiendo, y ¿quién diría que hubiera tomado tanta actualidad el tema en ese momento, el día de hoy, ¿no? Es decir, todo lo que nosotros conversamos en ese momento, muchas de esas cosas tomaron una dimensión enorme a partir, bueno, de estas circunstancias de pandemia que nos toca vivir y la extensión de la situación de la comunicación por esta virtualidad, ¿no? Quería poner al lado el cartel del webinario, porque me llamaba la atención los robots que están ahí en el cartel, y uno podría decir
bueno, es un poco exagerado, resolución de conflictos en el ámbito digital y tenemos 2 robots ahí, todavía no hemos llegado a eso, ¿no? Digamos, falta un tiempo para esas cosas. Sin embargo, si nosotros vemos en noticias de esta semana, o de estos últimos días, fíjense, esta noticia de hace un tiempito, dice Facebook, de hace un par de años, dice Facebook apaga una inteligencia artificial que había inventado su propio idioma. Es algo que se nos ocurre o se nos antoja, digamos, casi de ciencia ficción. Y nos pone de manifiesto contra situaciones que cada vez se nos van a poner, digamos, en un futuro cercano, quizás sean más de debate que estén más de debate en nuestros propios ámbitos que en las películas. Fíjense esto, hace poquito, Elon Musk, que es el CEO de Tesla, y Mark Zuckerberg, que es el CEO de Facebook, se enfrentaron por el tema de la inteligencia artificial. Uno decía que la inteligencia artificial, Elon Musk, debía ser controlada, y Zuckerberg lo veía como algo más benévolo para la humanidad. Pero fíjense esos debates que empiezan a tomar dimensión, lo que antes hubiera sido algo absolutamente propio de las novelas o propio de una cuestión de alguna serie, empieza a tomar un viso de realidad en personas que tienen mucho poder actualmente en el mundo, ¿no? No nos vamos a adentrar en esto porque todavía nos queda un tiempito respecto de conversar de inteligencia artificial, pero sí vamos a hablar de cuestiones que tienen que ver con muchos adelantos respecto de lo que teníamos hace un tiempo atrás. Es decir, la posibilidad de comunicarnos de diferentes maneras respecto de entablar nuestros vínculos a través de esta virtualidad, ¿no? Vamos a hacer foco en esta conversación en 3 aspectos. Primeramente vamos a hablar de la comunicación en virtualidad, hacer una breve reseña. Vamos a hablar después de lo que es ODR, o el movimiento de resolución de disputas en línea, y vamos a hacer finalmente una reflexión y un análisis de cómo es la situación de la mediación electrónica como una manifestación, como un exponente de la ODR actualmente y como un modo de resolver los conflictos virtuales o en línea, ¿no? Ese sería nuestro recorrido para este momento. Vamos a avanzar acá. Primero, comunicación en la virtualidad. Cuando nosotros hablamos de la comunicación en la virtualidad, hablamos del uso de herramientas digitales para el envío de mensajes, para generar comunicación, para generar conversación o diálogo, ¿no? ¿Por qué es virtual? Porque hay una falta de un sustento material, es decir, no nos vemos, no nos percibimos en el mismo momento, hay una falta de proximidad física, y el sustento material tiene que ver con, por ejemplo, una carta. No hay un sustento material, sino que esto va por redes digitales, o sea, se traducen en información que se transforma y se transmite por medios electrónicos. Esa es la idea de virtualidad. La comunicación virtual, quizás tenemos la sensación de que este año, o en estos momentos, en estos últimos meses, ha crecido. En realidad, lo que ha crecido sí es la comunicación de tipo sincrónico, es decir, la que se da al mismo tiempo, en el mismo momento. Por ejemplo, en esta sala de Zoom, donde tenemos intercambios recíprocos en la comunicación en el mismo momento a través de los gestos, de mirarnos, de escucharnos, de percibirnos de diferente modo. Tenemos esa posibilidad de un intercambio de comunicación. Pero también tenemos la posibilidad de transmitir mensajes de forma asincrónica, es decir, por ejemplo, por vías de correo electrónico, por vías de redes sociales, donde se funciona bajo la lógica de un posteo y de respuestas a ese posteo, o la lógica de el mail como el aspecto más paradigmático de esta situación. Si nosotros vemos en Argentina, el datos de INDEC del año 2019, del último semestre del año 2019, indican que
el 80% de los centros urbanos, de la población de centros urbanos tiene acceso a Internet, el 82%. Y el 60% tiene acceso a computadora. Y la población de 4 años para arriba que accede a las TICs, a la utilización de bienes y servicios de las TIC, de las tecnologías de la información y de la comunicación, se accede, el 84% accede por celular, después un 41% lo accede por vía de computadora, y es lo mismo respecto de Internet. Más el 80% de las personas prácticamente tiene acceso a Internet en los centros urbanos de Argentina. Entonces, esta proliferación o este panorama de una conectividad alta también nos lleva a estos intercambios cada vez más variados, cada vez más intensos, donde se ha transformado en un modo de vida la posibilidad de mandar, por ejemplo, un WhatsApp, de mandar no sé, un comentario en Facebook, una comunicación por Instagram, o sea, por mencionar algunas de todas las redes a las cuales nosotros estamos suscritos y estamos conectados. También ese es uno de los problemas que se supone atrae aparejado esta hiperconectividad, la dispersión de mi atención en el marco de todas las posibilidades que tengo de comunicarme con una persona. Le puedo mandar un mail, le puedo mandar un WhatsApp, le puedo mandar un mensaje de Instagram. Hay personas con las cuales uno se encuentra sin darse cuenta, comunicado por las 3 o 4 formas al mismo tiempo, tratando de mantener una charla. Pero bueno, cada una de esas redes mantiene como una cultura o una lógica. En eso hay algo muy interesante que plantea John Durman Peters, que tiene un libro que se llama Historia de la idea de la comunicación, referido a esto, ¿no? Dice, que es una frase que me pareció genial, dice: la preconcepción cultural da forma a los usos de la tecnología tanto como sus propiedades internas. Dice, la preconcepción cultural da forma a los usos de la tecnología como sus propiedades internas. Y acá lo ejemplificamos con la radio. Dice, ¿por qué podemos ejemplificar esto que dice Peters con la radio? Dice, por ejemplo, cuando se descubrió las ondas de radio, digamos, la posibilidad de comunicarnos de modo inalámbrico a través de señales radiales, y salir de la comunicación por cable, por decirlo de algún modo, se vio como un defecto el hecho de que cualquiera en un radio determinado que tenga una sintonía pudiera captar la señal. Dice, yo no me sirve para comunicarme como, por ejemplo, un teléfono, un celular, porque esa onda de radio no solamente la capta el que quiero que la recepte, sino cualquiera que esté en la red de onda que más o menos tenga un instrumento similar. Entonces eso que se veía como un defecto retrasó la idea de la radio como la conocemos hoy, como un medio de comunicación masivo, donde ese defecto se planteó como justamente la virtud de llegar a muchas personas con un mensaje único. Entonces dice, fíjense cómo la tecnología de la radio tardó 25 años en desarrollarse cuando ya estaba desarrollada. Tardó 25 años en culturalmente pensar que ese instrumento podía servir para otra cosa que para una comunicación persona a persona. De hecho, dice, la terminología oyente de radio es una terminología prestada, porque hacía referencia a los espías. Dice, el espía es el oyente, el que escucha sin que quieran los interlocutores, ¿no? Entonces dice, la terminología oyente es prestada de esa terminología de los espías, de los mensajes encriptados. Bueno, esta pequeña digresión va para la idea esta, ¿no? Muchas veces nuestros avances
culturales, nuestros avances tecnológicos, vienen luego acompañados por el uso que se le dé culturalmente a esos desarrollos tecnológicos. Entonces, muchas veces el acomodamiento que se va a dar en el uso de cierta tecnología va a tener que ver con el paso del tiempo y cómo se va aceptando y cómo se va desarrollando en el diálogo ese instrumento comunicativo. Por ejemplo, y en este sentido hay una mirada también que viene un poco a salir del cruce de la crítica que generalmente le podemos hacer a los instrumentos de comunicación virtual, ¿no? Esto es una frase de la doctora Patricia Nigro, que es doctora en comunicación social, que plantea, ¿no? Y dice, estamos en un contexto muy particular, estamos en una pandemia. La comunicación virtual es una manera de comunicarnos y protegernos como seres comunicativos, como seres sociales que necesitamos vernos, que necesitamos hablarnos. Es decir, que hacemos lo que sea para estar comunicados, para estar conectados. Sobre todo en sociedades como la nuestra, que son sociedades que está muy arraigada la cercanía hacia los otros, la necesidad de encontrarnos, de vernos, de compartir. Culturalmente nosotros seguimos diciendo vamos a tomar unos mates, aunque no nos veamos, pero tomamos unos mates virtuales, por decirlo de alguna manera, porque necesitamos ese encuentro, ¿no? Hay otro tipo de sociedades donde esa tendencia no es tan así, ¿no? Hay sociedades, por ejemplo, anglosajonas o nórdicas, donde la necesidad de encuentro por ahí es menor, ¿no? Entonces, en estos contextos donde es necesario, digamos, tener algunos resguardos, la comunicación virtual tiene sus limitaciones, tiene sus temas, pero en definitiva tiene una gran... hace un gran aporte, nos hace un gran aporte al establecer esos lazos humanos que, si bien nos llegan al tacto, al tocarnos, al estrecharnos, al sentirnos cerca, sí tienen que ver con esto de poder compartir nuestra voz, nuestros rostros, nuestras posibilidades de encontrarnos de algún modo, ¿no? En algún punto, desde esta perspectiva, la idea es, ¿hay ventajas o desventajas en esta comunicación, digamos, por redes sociales o por redes virtuales o comunicación virtual? Y podríamos decir, va a depender del contexto, va a depender del medio utilizado. O sea, decíamos que tenemos medios sincrónicos o asincrónicos. Cada medio tiene una cultura y un modo de convivir particular en el marco en el cual es desarrollado. Por ejemplo, culturalmente se suele entender que mandar un correo electrónico es menos inmediato que mandar un WhatsApp, por ejemplo, ¿no? Decimos, si yo le mando un WhatsApp, yo espero una respuesta un poco más inmediata, un poco más parecido a una conversación, que si yo mandar un correo electrónico, por más que lleguen al mismo tiempo, porque actualmente, digamos, no tenemos que recurrir, digamos, el correo electrónico data de la época en la cual nosotros teníamos que recurrir a una computadora para poder sentarnos y chequear los correos, y por ahí uno chequeaba los correos a la noche recién, o cuando llegaba a su casa, cuando estaba en el trabajo, y tenía ese momento de desconexión. Hoy por hoy, con los smartphones y la tecnología que tenemos, llega inmediatamente, llega de la misma manera que podría llegar un WhatsApp, por ejemplo. Sin embargo, tenemos ese como resabio cultural, esa idea de que uno es más asincrónico que otro. Pero es una cuestión cultural. Digamos, si nosotros generamos conversaciones, podemos pensar que la misma conversación lo podremos generar por un medio o por otro, pero también tenemos que ver o calibrarnos en el marco de qué datos estamos dando y qué datos da el propio sistema que utilizamos para comunicarnos, ¿no? No es lo mismo, digamos, y eso, digamos, quizás lo podemos pensar en nuestras propias comunicaciones, no es lo mismo mandar un mail que mandar un WhatsApp.
y no es lo mismo recibirlo. En algún punto, digamos, eso tiene que ver también con quiénes son los comunicantes y cómo, digamos, marcan, puntúan dentro de su relación, dirá, según los desarrollos de la teoría de la comunicación humana, cómo se puntúa la relación en ese marco, ¿no? Por ejemplo, la doctora Nigro planteaba esto respecto de la comunicación, por ejemplo, por Zoom. La comunicación por Zoom nos da un montón de datos. Nos da, nosotros podemos en algún punto ver el rostro de esa persona, podemos ver los gestos de la cara, podemos ver, digamos, podemos ver el tono de voz. Ahora, hay cosas que no podemos chequear. Hay cosas que nos da la presencialidad que no podemos tener en este tipo de redes. No podemos saber realmente a dónde está mirando el que está mirando, por ejemplo. Es un dato que nosotros, por ejemplo, en mediación nos ayuda a calibrarnos entre todos. El mediador en una mesa de trabajo va mirando a las personas y la mirada también va ayudando a que esas personas vayan orientando de dónde se sientan, dónde están. Das la palabra, o digamos, podés, digamos, modificar el punto de atención cuando miras a alguna persona y decís, señor, quiere conversar, quiere compartir, o podés entablar una mirada directa con alguien. En el Zoom no sabes a quién mirás al mosaico, y a su vez todos estamos mirando para adelante, ¿no? En el Zoom. Entonces es una cuestión que, bueno, es parte del juego, hay que, digamos, asumirlo, pero también marcar esas ventajas que tiene, digamos, sin desmerecer las ventajas que tiene este espacio, el espacio de poder comunicarte, el espacio de poder llegar, el espacio de poder eliminar también un montón de malos entendidos que se pueden llegar a dar cuando tengo una comunicación asincrónica. Que la comunicación asincrónica es la comunicación, por ejemplo, de mensaje de texto, donde no tengo ni voz, no tengo el feedback directo con la otra persona, y a su vez también tener presente las limitaciones que tiene el espacio. Más que limitaciones sería un espacio distinto al espacio que nosotros estamos acostumbrados a configurar o acostumbrados a plantear, ¿no? Y a su vez, la conciencia de eso es muy importante, es decir, no nos estamos mirando cara a cara. Hay una pequeña historia que me gustaría compartirles, que tiene que ver con eso, con esta idea de que no nos estamos mirando cara a cara, así que paso a esta foto. Esta es una foto muy fuerte, es una foto de Haití, hay una niña, esta foto ganó un premio en Suecia, la imagen tremenda, por lo dramática, por lo elocuente, por lo difícil de procesar. Luego esta foto produjo un debate en su momento, es una foto del año 2011, porque hay una foto de la misma situación, pero tomada desde otro ángulo. Y esta es la foto. Fíjense. La sensación que a uno le puede llegar a producir una foto respecto de la otra es muy diferente. Y en algún punto, a mí me pasó que cuando yo vi la foto, yo me quedé pensando que yo era alguno de estas personas. Había eliminado la idea de que no soy yo mirando directamente. Alguien estaba mirando por mí. Y ese alguien que estaba mirando por mí también enmarcaba esa imagen y hacía que yo viera lo que ese lente quería que yo viera, no lo que yo podría ver desde otro lugar. Yo no podía ver para todos lados, pero yo completé mi información con lo que me mostraba el cuadrito. Entonces, la idea es pensar cómo muchas veces el medio también de información y cómo esa información no es exactamente la misma información que puede tener si estoy ahí presente.
Hasta ahora, un poco y vamos a modo de presentación de estos temas, la idea es tener presente esa idea, la idea de esa comunicación que puede ser sincrónica o asincrónica, que nos acerca, que tiene, y que tiene sus múltiples ventajas, pero que a su vez tiene esta dificultad, esta idea de que esa observación no es mi observación, es una observación mediada por un medio que no es neutral, tiene un recorte, ¿no? Ese recorte, digamos, no está presente, tenemos que tomarlo en sí mismo. Vamos a volver sobre esto cuando hablemos de mediación electrónica. ¿Vamos bien? ¿Se escucha? ¿Estamos? Bien. Sí, profe. Bueno. Ok. Vamos a compartir ahora un pequeño repaso sobre lo que es ADR y ODR para introducir después a la cuestión de lo que es la mediación electrónica. Cuando hablamos de ADR es las siglas en inglés de lo que es resolución alternativa de disputas, o Alternative Dispute Resolution en inglés. Y es lo que se llama el movimiento que lleva adelante los métodos de resolución alternativa o pacífica de conflictos, ¿no? Hay diferentes, digamos, acepciones o denominaciones. Generalmente se le dice resolución alternativa como alternativa al proceso judicial, o pacífica, haciendo referencia a esta idea de una solución no violenta o de no adjudicación, como sería como el proceso judicial. Al lado de eso está lo que se llama la ODR, que es el movimiento que surgió a partir de la idea de que encontrarnos en espacios de comunicación por medios virtuales, la posibilidad de poder encontrar medios de resolución de conflictos en forma pacífica por esa virtualidad. Entonces, ODR es la sigla de Online Dispute Resolution, o resolución de disputas en línea. Acá en Argentina tenemos una página que se llama ODR Latinoamérica, donde también está específicamente dedicada a estos temas, ¿no? ADR y ODR tienen como una raíz común, porque los dos se encargan de la resolución pacífica de conflictos. Pero la ODR tiene características particulares. ¿Por qué? Porque la ODR funciona en el ámbito de las comunicaciones virtuales. Entonces se refiere a una serie de instrumentos que no necesariamente son iguales a, por ejemplo, la mediación. No es igual al arbitraje, sino que pueden generar mecanismos propios, con un lenguaje propio, y, digamos, adaptados a ese ámbito particular. A ver. Ahí está. Por eso esto después se los comparto, pero ahí están dos autores que plantean esto. Si bien hay un paralelismo, la equivalencia no es exacta, ya que el requisito alternativo del ADR, alternativo al proceso judicial, o los alternativos a los métodos de adjudicación, como puede ser el arbitraje o puede ser el juicio, no son tan así en las ODR, porque en las ODR también puede haber tribunales virtuales, por ejemplo. También puede haber métodos que definan, digamos, pero en ese ámbito, ¿no? Por ejemplo, digamos, hay métodos que solamente lo permiten la virtualidad, por ejemplo, el desarrollo de negociación automática, o métodos, digamos, que, por ejemplo, el doctor Solá el año pasado nos hablaba de algún tipo de software para, digamos, llevar adelante, digamos, algún tipo de resolución o llegar a decisiones judiciales en determinadas materias, ¿no? Entonces, son cuestiones que se están desarrollando en ese sentido. ¿Cuáles son las ventajas y las desventajas de los procedimientos en línea?
sea, los procedimientos de disputas en línea. Las ventajas es la posibilidad de que de que uno pueda encontrarse con personas de diferentes lugares y solucionar cuestiones, ¿no? Por ejemplo, un padre que necesite, digamos, arreglar la cuota alimentaria de su hija, y este padre vive en el extranjero y necesita comunicarse con la mamá, acordar una cuota, y bueno, o sea, podemos generar una plataforma, vincularnos, vernos, conversar, generar acuerdos, digamos, y plantear esta sincronicidad cuando en otro tiempo no hubiera sido posible, ¿no? La economía de los procesos también, de la posibilidad de ahorrarnos tiempos de gasto, ¿no? Traslados, poderes, otorgamiento de situaciones, digamos, que tienen que ver con la distancia. Y también hay una cuestión de lenguaje, la posibilidad de que ciertos conflictos que se desarrollan en el ámbito de las plataformas, digamos, virtuales, se resuelvan dentro de la plataforma virtual. Por ejemplo, esto tiene que ver mucho con, y en Europa lo desarrollan mucho con el tema del e-commerce, o sea, la compra de bienes y servicios en línea, que puede generar conflictos porque no me cumplieron lo que me prometieron, o me mandaron un producto que no era el que yo quería, o no se cumplieron las garantías, lo que fuera que sucediera. Hay plataformas que tienen mecanismos de reclamo y resolución de los conflictos en la misma plataforma, porque hay plataformas que venden, hay plataformas que compran, y hay plataformas que son intermediarias. Los que venden y los que compran son externos a la plataforma. En Argentina hay algunos ejemplos de eso. Entonces, quienes están acostumbrados a desarrollar parte de su vida en línea, pueden también estar en mejores condiciones de aceptar un procedimiento en línea. Digamos, que les permita resolver más rápidamente su situación y que sea efectivo para ellos en el caso concreto. Ahí vamos a ver algún ejemplo. Las desventajas de esto es, obviamente, el desconocimiento. Y en esto se comparte con los métodos de resolución pacífica. En los métodos de resolución pacífica, el problema de la mediación, del arbitraje y de los métodos de resolución es la falta de difusión adecuada de estos métodos. Bueno, más aún los métodos de resolución online. Después, el problema de la conectividad, que es un actor en estos marcos. Y también la evidente cuestión del no cara a cara, que a quienes atravesamos instancias culturales del cara a cara al cada vez más difuminado, y le trae algún reparo, ¿no? Por supuesto, digamos, encontrarnos cara a cara sigue siendo para algunos algo que no es posible de sustituir. Por ejemplo, y para pasar después a resolución a mediación electrónica. Esta es una plataforma que se llama Justice, es una plataforma española. No es española, es europea, pero está en español, y es una plataforma de resolución de conflictos en línea. No es una plataforma sincrónica, sino que es asincrónica. Es decir, uno tiene un problema con algún vendedor, por ejemplo, en línea, carga su problema, se cita el vendedor, se facilita para que dentro de la plataforma se intercambien ofertas. Si no llegan a un acuerdo, pueden voluntariamente aceptar que la misma plataforma designe un árbitro y que ese árbitro sea el que defina. Es una posibilidad donde Justice trabaja con algunas empresas, con algunos particulares, y bueno, y tiene la posibilidad de, digamos, de transformarse en un servicio, ¿no? Hay otra que se llama Modria también, que es que hace foco en el acceso a justicia con la resolución de disputas en línea, ¿no? En esta concepción de que el acceso a justicia no es solamente el acceso a que un juez
defina mi situación, sino el acceso a justicia es lograr encontrar espacios donde yo pueda encontrar soluciones efectivas a mi situación de conflicto. ¿Mm? Esto, digamos, no está desarrollado todavía en nuestro país, pero sí tiene antecedentes y puede, obviamente, rápidamente extenderse, digamos, en ese sentido. Y uno de los estas plataformas, por decirlo de alguna manera, son plataformas asincrónicas, es decir, no van al mismo tiempo, no es un Zoom. Son plataformas donde la resolución se va, digamos, se van cargando y se van recibiendo respuestas, pero no al mismo tiempo. La forma de resolución de disputas sincrónica, o sea, al mismo tiempo, en línea, es por, digamos, paradigmáticamente es la mediación electrónica, que se le llama, que es la mediación que se desarrolla en un contexto de una plataforma, ¿no? Acá hay un pequeño concepto de Franco Conforti que plantea que es un proceso que se realiza total o parcialmente por medios electrónicos, con la intervención de un tercero que ayuda a que las partes por sí mismas alcancen su acuerdo, igual que cualquier mediación, ¿no? Y acá, digamos, el planteo es que hay que garantizar la identidad de los intervinientes, porque acá el problema que trae la mediación electrónica es problemas propios de la plataforma, digamos, o problemas, más que problemas son temas a desarrollar que tienen que ver con el uso de una plataforma para lograr, digamos, facilitar una comunicación. Sabemos que la mediación es un espacio de facilitación de la comunicación. Entonces, ¿cómo hacemos para que ese espacio se replique en estos instrumentos, en estas plataformas? Y esto nos resulta muy interesante. En la mediación electrónica nosotros tenemos, se visualiza incluso la necesidad de hacer presente que hay otro componente. Ese componente que era como la máquina de fotos de esa niña que nos oculta una parte. Las partes del ODR, dice Conforti, o de la mediación electrónica, en una mediación común serían el actor 1, el actor 2 y el tercero, que es el mediador, que es el facilita la comunicación. Pero en la mediación electrónica podemos distinguir un cuarto, que es el componente tecnológico, que tiene una entidad tal y una importancia tal en este marco que se transforma en un cuarto actor, digamos. No solo participa el actor 1, el actor 2 y el mediador, sino el componente tecnológico, al cual siempre tenemos que prestar atención, porque va a determinar cómo los dos actores pueden comunicarse efectivamente o no. E incluso, yendo más allá, hay quienes incluso plantean la idea del quinta parte, que sería el proveedor informático, es decir, el que provee la señal de internet para que eso se fuera posible, digamos, no solo la plataforma, sino el que, digamos, nos provee la estabilidad para que nosotros podamos desarrollar alguna cuestión medianamente aceptable en términos de comunicación. Entonces, la idea del desarrollo de una mediación electrónica debiera tener presente estas cuestiones, ¿no? El problema de la mediación, o el gran tema de la mediación electrónica es cómo garantizas estos principios: imparcialidad, confidencialidad, comunicación entre las partes, composición de intereses, los que están en la ley 10.543, que es la ley de mediación de la provincia de Córdoba, y los que están en todas las leyes de mediación de las provincias y de Ciudad Autónoma de Buenos Aires. O sea, los principios de la mediación, digamos, si bien varían de provincia a provincia, en general son, digamos, muy parecidos entre sí y hacen hincapié en los principios, en los pilares básicos de la mediación: confidencialidad, voluntariedad, imparcialidad, informalidad para llevar adelante las mediaciones. Luego puede haber más o menos cuestiones, digamos, que estén como desarrolladas como principios.
Uno que siempre está es la comunicación directa de las partes, porque justamente la idea es que las partes se comuniquen entre sí y no a través de un juez, ni que el abogado hable por ellas, sino que la comunicación directa entre las partes siempre está presente como un principio de la mediación. Entonces, ¿cómo hacemos para que estos principios se desarrollen dentro de la mediación electrónica? La mediación en esa era digital, por eso, digamos, tiene que ver dos componentes, que no son necesariamente lo mismo. Uno es el sistema informático de gestión y otro es el método. Nosotros hablamos de mediación electrónica cuando el método de la mediación se produce por medios electrónicos. ¿Por qué? Porque, digamos, el sistema informático de gestión, por ejemplo, ya estaba, por ejemplo, en Córdoba, en el Centro Judicial de Mediación, con el sistema Extranet, tenía informatizada la gestión de, por ejemplo, de cómo solicita una mediación, cómo se sortean a los mediadores, la posibilidad de e-cédulas cuando se denuncien los domicilios electrónicos, diversas cuestiones que facilitan el trámite. La posibilidad de que salga una resolución, digamos, de una protocolización por vía de un documento PDF, y que eso puede ser válido para mí. Todo eso es la gestión, es trámite. Pero la mediación electrónica, la mediación en sí se llevaba cara a cara. Digamos, nos citábamos y nos juntábamos un día en una sala. Eso, digamos, también se legisló en su momento. Por eso, como son dos cosas distintas, se legisla en dos artículos distintos. El artículo 11 habla del trámite, y habla de los sistemas online que permiten la celeridad y el monitoreo del trámite. Y el artículo 20 habla de la mediación electrónica en sí, que en sí misma estaba pensada, más que nada, para situaciones en las cuales hubiera sido difícil concurrir por una cuestión de distancia. O sea, la formulación del artículo 20 pareciera hablar de una cuestión de distancia principalmente. ¿Por qué? Porque de hecho se llevaba mediación, se llevaba adelante mediación electrónica, por ejemplo, en Centro Judicial de Mediación, los expedientes MAT de mediación a distancia, con un sistema que era el sistema que era clásico antes de esta pandemia, que era el Skype. Nosotros antes hablábamos cuando hablamos de videollamada, era videollamada igual a Skype. Hoy por hoy no, videollamada es igual a Zoom, por ejemplo. Pero se llevaba, por ejemplo, en el Centro Judicial, se llevaba y se lleva también, digamos, mediaciones con otros centros de otras provincias. O sea, mediadores en un centro, mediadores en otro centro, partes en un lugar, partes en otro. Esa es una forma de trabajarlo. Ahora bien, ¿qué pasó cuando no podés ir al centro? Porque esa fue la situación que ocurrió aquí. No podíamos ir a los centros de mediación. No era la idea, si yo hubiera pensado desde un centro privado, es decir, ¿cómo hago mediación electrónica en un centro privado? Antes de la pandemia, yo lo que hubiera pensado es, tengo que hacer un convenio, por ejemplo, con un centro privado de Buenos Aires, para que la gente vaya a ese centro, yo desde mi centro, y nos comuniquemos electrónicamente. Pero no funciona así. Entonces, hubo que, digamos, generar otro sistema. Y las instituciones judiciales y administrativas, porque en Córdoba tenemos también centro judicial y centro público, que depende del Poder Ejecutivo, al igual que en todo el país, necesitaron, o se vieron de alguna manera, obligadas a generar un sistema alternativo. Y ese sistema alternativo fue la posibilidad de que la sede del centro ya no sea una sede física, sino que prácticamente podemos decir que la sede del centro se convirtió en una sede virtual. A partir de que yo lo que hago cuando, por ejemplo, el protocolo 002 de Secretaría de Justicia de la provincia, que largó en mayo de este año, plantea que, por ejemplo, un centro privado recibe una mediación, debe, lo recibe, digamos, por ejemplo, a través de un mail que tiene que ser que tiene que ser remitido al centro y también al centro público de mediación, y después el centro lo que tiene que informar es la plataforma en que llevar adelante la mediación. Y no necesariamente los mediadores deben estar en esa sede
física. Entonces, parecería que el artículo 5 de la ley de mediación, el artículo 5 de la ley de mediación dice que solamente la mediación se va a llevar adelante en lugares habilitados. Pareciera que ese protocolo lo que vino a hacer es habilitar las plataformas, como un espacio donde podemos nosotros desarrollar válidamente el espacio de mediación. ¿Cuáles son los temas que llevan, o sea, que están, digamos, en la agenda de una mediación electrónica y que por ahí han sido, digamos, en estos tiempos o en estos meses de desarrollo, y también tomando en consideración la experiencia de otras legislaciones y de otros países que ya tienen desarrollado o tienen camino a mediación electrónica? Primeramente, el tema del acceso y la voluntariedad. La voluntariedad en la mediación es un pilar del método. Es decir, se fundamenta en que es voluntaria. Obviamente las legislaciones le imponen obligatoria, pero si no vas, hay una multa, no te llevan por la fuerza. Y a su vez, una vez que uno va y se sienta, uno puede decir, no quiero seguir en la mediación, y se cierra, y eso no lo perjudica. Entonces, la voluntariedad es un pilar. Ahora, la voluntariedad en este marco, en el marco de el acceso a una plataforma, nosotros podemos pensar que tenemos el 80% cubierto en centros urbanos de acceso a TICs. Ahora, hay un 20% que no está cubierto, que también es un número importante, y que, digamos, también requiere un cierta atención. Si nosotros mandamos una notificación a una persona pidiéndose que se conecte a un enlace, ahora la cuestión es al revés. Antes uno podría pensar que se garantizaba la voluntariedad, digamos, poniendo a disposición el espacio, y si la persona no viene, bueno, voluntariamente no quiso venir. Ahora, yo tengo que acompañar a esa persona que quiera estar en el proceso a que pueda conectarse. Es decir, porque puede ser que esa persona quiera estar en el proceso, pero no pueda conectarse. O sea, no pueda, digamos, por una cuestión de desconocimiento, por una cuestión de costumbre, o por una cuestión de falta de acceso, o lo que sea, conectarse a ese espacio. Entonces, ¿cómo puedo hacer yo para acompañar a esa persona que se conecte a ese espacio? Entonces, el ejercicio de la voluntariedad pareciera ser más activo en este caso. O sea, yo como mediador podría preocuparme no solamente de que la persona no venga, sino que pueda venir y que realmente pueda ejercer esa voluntad de poder conectarse. Luego, hay otra cuestión que tiene que ver con esto. Una vez que ya estamos en la sala de mediación, una vez que ya estamos en el marco de la sala de mediación, hay dos tipos de comunicación que el mediador debería garantizar en ese espacio, como un garante de ese espacio de confianza, de confidencialidad, de imparcialidad que está, digamos, desarrollando. Primero, el tema y eso podremos englobarlo en la conexión. Y esa conexión podemos decir que tiene que ser efectiva y afectiva. ¿Por qué efectiva? Porque muchas veces la conexión efectiva tiene que ver con las cuestiones de la plataforma. Es decir, hay gente que se frisa, por ejemplo. Es decir, no se ve bien. O gente que no se le escucha. O gente que, bueno, tiene una serie de dificultades técnicas que dentro de la mesa deberíamos acompañar y resolver, y no hacer como que no pasaran. De eso está hablando Conforti cuando habla del cuarto elemento, que es el medio electrónico. O sea, tomar presente de que eso está sucediendo en esa mesa y que necesito, digamos, encontrar una solución o una respuesta a esa dificultad antes de seguir con temas que lo están involucrando a la persona y que la están distrayendo del foco. Porque justamente la idea de estar en este espacio de mediación es enfocarse en un ámbito de trabajo.
Y un tema que tiene que ver con esta comunicación efectiva es también la comunicación afectiva. Es decir, puede ser que en el marco de esta desconexión que pueda llegar a tener, o esta dificultad de conexión, digamos, en tema audio, en el tema video, en el tema lo que sea que me está dificultando relacionarme medianamente normal con la gente que estoy trabajando, puede ser que también pierda interés en estar en ese espacio. Poco a poco pierde interés. Y a su vez, peor aún, podría pasar que el mediador o los mediadores, cuando hay muchas personas en ese espacio, se tienten a hablar con la persona con quien tienen mejor conexión que con la que no. Porque es mucho más fácil, la conversación fluye más, avanza más, con personas con las cuales tenemos una interacción inmediata y no con una persona que se frisa cada 2x3. Uno dice, bueno, pero es obvio. Sí, es obvio si nosotros lo tenemos presente y no si pensamos que esa comunicación es igual a una comunicación en términos de una vivencia presencial. Y un tema que siempre está presente en la cuestión de la mediación electrónica es el tema de la confidencialidad y la validación de los actos. Primero, ¿quiénes son los que están? Luego, ¿cómo validamos ese acto? Y cómo garantizamos que ese espacio sea confidencial. Bueno, en eso, digamos, ha habido también la ley de mediación lo que habla es de que el medio utilizado sea un medio seguro. Hoy por hoy las plataformas de streaming, o las plataformas, no de streaming, las plataformas de videoconferencia tienen protocolos de seguridad que en general, digamos, codifican los datos entre los que están participando. Es decir, que ni siquiera el proveedor del servicio por ejemplo, de videoconferencia, o sea, Zoom, el CEO de Zoom no podría entrar a esta videoconferencia, por ejemplo, si yo no quiero o no lo autorizo. Esa sería la idea del cifrado del cifrado de las comunicaciones. Ahora, y de la seguridad. Conocido es también que cada tanto salen publicidades en ese sentido o noticias en ese sentido diciendo, bueno, todos los datos que aparecieron en una videoconferencia pasaron a Facebook. En todo caso es una cuestión hay una cuestión de la plataforma, hay una cuestión también de la autoridad de aplicación en prever o decir qué medios son los seguros o no. Por ejemplo, las autoridades de aplicación nuestras no han definido una plataforma. Han dicho, hay muchas plataformas, pueden utilizar la que a ustedes les parezca más conveniente. Todas tienen cosas buenas, cosas malas. Hay algunas que tienen más prestaciones, otras que tienen otras. En definitiva, digamos, la cuestión sería si el mediador va a necesitar trabajar en este espacio, debería estar familiarizado con este espacio, porque este es el espacio de trabajo, este es su centro, por hablar metafóricamente, es su centro de mediación. Luego, la cuestión de la confidencialidad, y es difícil de trabajar porque uno estamos como entrando a diversas casas, digamos, en ese caso. Nosotros no tenemos la posibilidad de verificar empíricamente que la persona esté sin nadie. En todo caso, será motivo de la creatividad del mediador poder generar ese premediación con esa persona para poder, digamos, hacerle saber que la mediación es un espacio confidencial y que es mejor que sea así, para poder garantizar una adecuada comunicación, una mejor confianza, y que si hay personas que quieren que lo acompañen, pueden acompañarla a los espacios de mediación. También eso es una posibilidad de que el mediador puede con información ir acompañando este proceso. Y en cuanto a la validación de los datos, por ejemplo, ha habido diversos medios. Por ejemplo, el Centro Judicial canaliza todo a partir de su plataforma, de la plataforma de Extranet.
Entonces, en general, digamos, las personas se presentan ahí, acreditan las cosas ahí en la plataforma y luego hacen la mediación por ejemplo, WhatsApp. Pero, por ejemplo, el Centro Público de Mediación lo que hace es pedir que en vez de una firma que esté inserta en un acta de cierre, poner los DNI, digamos, denunciar los DNI y ponerlos en el acta de cierre, ¿no? Es una forma también de encontrar un mínimo, una mínima forma de validación de ese acto, ¿no? Pregunta el doctor Cariñano y me parece que es muy, muy importante eso. Si la mediación electrónica va a llegar para quedarse o si, bueno, está de paso. Bueno, la verdad que no lo sabemos. Lo que sí es cierto es que, lo que sí es cierto, no, es una experiencia y una percepción propia, es que se pueden hacer cosas interesantes, se puede generar diálogo con el espacio de una mediación electrónica. Hoy por hoy lo hacemos por una cuestión, digamos, de emergencia, pero realmente ha sido una posibilidad interesante poder probar este medio. Y en eso yo, y para ir cerrando y abrir el espacio a las preguntas, yo creemos que el mediador debería tener quizás una noción de estas nuevas habilidades, ¿no? La posibilidad, y eso son cosas que hemos ido viendo a partir de que se ha ido haciendo la mediación electrónica, ¿no? Cuestiones que parecen anexas o que no tienen que ver con la función del mediador en sí, pero que ayudan a este desarrollo de la plataforma, que se familiarice con el espacio, con su espacio de mediación. Conocimiento de agenda, envío de enlaces, manejo de las diversas vías de comunicación al fin de poder plantear alternativas para facilitar el encuentro. Conocimiento de la plataforma, uso de micrófonos, cámaras, la posibilidad de establecer salas de espera, la presentación virtual de documentos, o sea, por ejemplo, presentar así como presento uno el PowerPoint, presentarle el convenio de confidencialidad. La captura de pantallas para poder acreditar la presencia de las personas que están ahí, ¿no? En la sala en el espacio de la mediación, digamos que ese es un mecanismo que se instrumentó en el Ministerio de Justicia, digamos, los mediadores, las mediaciones electrónicas, una forma de acreditar la existencia o que se realizaron efectivamente es tomar una captura de pantalla de ese espacio, ¿no? Por supuesto no grabar porque es confidencial. Y a su vez plantear que esa foto va a ser utilizada solamente para validar esa presencia. En definitiva, y para volver al principio, digamos, podemos pensar que los robots estos quizás en un futuro sean quienes nos reemplacen en la resolución de conflictos o puedan resolver sus propios conflictos ellos solos y la tarea del mediador no exista, digamos, sino que se resuelva todo virtualmente. Pero, digamos, hasta que llegue ese momento, digamos, lo que podemos pensar es que el trasfondo siempre son personas. El trasfondo de la mediación virtual o los medios virtuales o la resolución de conflictos en forma virtual siempre conectan personas con sentimientos, con realidades, con historia. Y bueno, el medio es el medio. Tenemos que, digamos, en nuestra experiencia, digamos, hemos podido encontrar conexiones humanas en medio de esa virtualidad. Así que bueno, esa es un poco la invitación. Por mi parte es lo que les quería compartir. No sé, Joana, Alejandra, sí. Muy bueno, profe. Muy bueno, como siempre, exhaustivo de una práctica constante en la mediación y en la solución de conflictos, que nos da justamente algo diferente para poder ampliar estos horizontes nuevos, ¿no? Y bueno, creo que los robots fueron una idea mutua con Joana,
como para darle un inicio al futuro, ¿no? Y bueno, y no sabemos cuándo, pero hay distintas formas de dar, digamos, la era digital en el Poder Judicial, ¿no? De Argentina. Bueno, las preguntas no se me ocurre ninguna por ahora. Yo tengo... Claro, pero quieren hacer alguna pregunta en forma... Abran el micrófono. Yo quiero hacer algún comentario, ¿puede ser? Bien, perfecto, doctor Cariñano. No, a ver, un comentario y una pregunta. El comentario es que, como yo tengo algunos años más que, lo digo, no sé qué toque, y lo digo con envidia respecto del colega que está disertando, cuando... Simplemente comentar esto, no creo que la inteligencia artificial vaya a reemplazar la verdadera función de los buenos mediadores, justamente porque cuando yo estudiaba en la universidad y no existía todavía la ley de mediación, y se hablaba de esto, nosotros le teníamos una mirada poco feliz a la mediación, lo comparto con todos, y después la primera ley de mediación a nivel nacional, después la provincial, y después la actividad de los mediadores nos fue demostrando a los abogados que realmente cumplen una función muy importante y que la mediación realmente es un medio alternativo de solución de conflictos muy importante. Eso en cuanto a la mediación como método. Obviamente que todo esto de las nuevas tecnologías nos supera incluso a los abogados, por eso es tan interesante escuchar este tipo de charlas y de clases como las que nos está dando el doctor Collazo, y ahí ahora aprovecho a preguntar, no sé si me estás escuchando bien, Leonardo. Sí, sí, sí. Bien. No, el comentario mío era que creo que ustedes, los mediadores, van a seguir y la función es absolutamente necesaria. Pero ahora en función de la mediación prejudicial obligatoria en cuanto a la instancia de ir a mediar, porque no es obligatorio mediar, como muy claro lo dijiste. El tema de la notificación, la primera notificación o citación, ¿cuál es tu experiencia? ¿Qué opinás? Yo la verdad que no lo tengo muy en claro, creo que hay algunas cuestiones allí, si nos podés ilustrar, por favor. La primera notificación, ¿cómo lo notificamos? Bien, eso es interesante la idea porque, claro, no es un sistema que actualmente pueda dar una respuesta por medios electrónicos de punta a punta. Entonces, lo que se ha resuelto, por ejemplo, para centros privados es utiliza el sistema de ujieres y notificadores, sea para la primera notificación. Lo que sí, que en esa notificación lo que se suele poner es la invitación a la mediación, el enlace para conectarse o los datos para poder conectarse a la plataforma tal día, tal hora. Lo que sí se ha ido incorporando también es en esas notificaciones, son otros datos que puedan ser, digamos, necesarios para llegar antes a conectarse con con las personas que, por ejemplo, son requeridas en una mediación para facilitar esa posibilidad de acceso. Es decir, que nos puedan mandar un correo antes o que nos puedan llamar antes, porque por ahí eso facilita la posibilidad de que puedan conectarse el día y la hora que se están planteando. En el centro judicial entiendo que lo hacen todo por vía de la plataforma, es decir, necesitan notificar y tienen que, digamos, presentarse primero a la plataforma y una vez que todos han tomado conocimiento de la situación, recién se hace la mediación electrónica. Pero en la experiencia de centros privados, no, en centros privados se notifica directamente
vía ujieres o notificadores, o fuera de la provincia, o fuera de la ciudad de Córdoba, vía carta confrontada, que es un medio fehaciente de notificación. Luego, cuando se hace la primera reunión de mediación, lo que sí se le solicita al requerido es, en caso de hacerse una segunda reunión, que denuncie un domicilio electrónico. Y Bien. las próximas notificaciones van a ese domicilio electrónico. Bien. Sí. Bueno, bien. Sí, justamente esas son cuestiones de orden práctico que se nos complicaron sobre la marcha ahora también Claro. en plena pandemia, ¿no? Por supuesto. Una carta documento, ¿qué opinas? ¿Podría ser o También, no? también. Sí, Sí, cualquier medio fehaciente. La legislación no hace una referencia expresa a un método en particular. Dice, al domicilio real o donde se encontrare por un medio fehaciente de notificación, ¿no? O sea, nosotros, digamos, hemos utilizado el método de cartas confrontadas, pero carta documento perfectamente también puede utilizarse, donde tenga un aviso de recibo de la persona para poder, digamos, darse por notificada, ¿no? También la posibilidad es ver si hay otros medios de comunicación que puedan utilizarse, porque si la persona se presenta a la mesa de mediación, ya se purga, digamos, la cuestión de la notificación, o sea, ya digamos, sigue adelante, digamos, sin necesidad de que se acredite la notificación. Sin necesidad, tenemos que ponerla cuando la persona no viene, o sea, tenemos que denunciar el domicilio donde hemos notificado y acompañar la copia escaneada de la notificación que hemos realizado. Perdón, yo sigo con las preguntas mientras Sí, hay algunas otras preguntas más, pero digo porque nos sirve a todos y realmente es algo muy interesante. Cuando decías en tu presentación que no se graba la mediación, o sea, así es. no se graba y la única constancia es un acta que hace el mediador. Sí, en ese sentido, por ejemplo, el protocolo de Secretaría de Justicia lo que ha establecido es lo siguiente. ¿Cómo dejamos constancia de que ha ocurrido esa mediación, de que la persona ha venido? Y tenemos que dejar constancia tenemos que hacer un acta única de cierre en un único documento, en un único PDF con todos los datos adjuntos donde estén los DNI o poder de todas las partes que estén intervenidos, o sea, la copia, digamos, escaneada o la foto, de todos los que hayan intervenido en el proceso, y eso reemplaza la firma que debiera haber tenido el documento. Luego, una captura de pantalla de cada una de las reuniones que hayamos tenido. La captura de pantalla es algo que nosotros le tenemos que indicar a la persona que vamos a hacer, porque digamos, la persona debe estar avisada de que le vamos a tomar una foto. Esa foto, digamos, la vamos a adjuntar al acta de cierre para acreditar que esa reunión se ha realizado. Y luego los mediadores, cuando envían todo eso, o sea, hacen un documento único con todas esas acreditaciones, y cuando envían esa documentación por mail al centro público, prestan una declaración jurada de que esto ha ocurrido de este modo, ¿no? Y esa declaración jurada es, digamos, los mediadores asumen una responsabilidad por esta situación. Luego, el Centro Público de Mediación, por ejemplo, en este caso, emite un certificado de que se ha cumplido y se ha protocolizado esa mediación, y lo emite con un código QR, que son los códigos estos que valida, que reemplaza la firma, que en este caso del funcionario de turno, en este caso del doctor Villada, que está encargado de la Secretaría de Justicia en el ámbito de mediación, del centro de mediación, ¿no? Entonces, ese código QR, que viene en un PDF, en un formulario PDF, se remite a los clientes, al requerente y requerido, y eso les sirve para acompañar la demanda judicial. Esos son los acuerdos que ha logrado el Ministerio de Justicia con tribunales para poder,
digamos, facilitar eso, al igual que el PDF, el documento PDF de protocolización que sale en el Centro Judicial de Mediación, que es el mismo sistema, ¿no? No hay una constancia escrita con una firma, sino que descarga el documento directamente. En eso sí, digamos, el marco de virtualidad, digamos, ha facilitado un poco o ha generado ese marco, ¿no? Nosotros, por ejemplo, digamos, si es por una experiencia personal, nosotros no tenemos una demora de más de 15, 20 días respecto de la expedición de protocolos, que digamos, digamos, no es un tiempo tan grande respecto de otros momentos, ¿no? Porque el gran problema nuestro no era el trámite, no era la mediación en sí, sino que la demora de los trámites antes o después de que terminara la mediación. Ese era un problema que podíamos tener. Quizás estos sistemas ayuden a que esto se agilice, ¿no? Perfecto. Yo tengo, después de que lean si hay algo más, al final quiero hacer un comentario adicional, pero no sé, a ver las chicas de IBS. Quería Sí, hacer una ahí. pregunta. Silvia, sí. Sí, Silvina, buenas tardes. Silvina, perdón. Doctor, ¿cómo está? Bien. Quería saber, nosotros aquí en nuestro país, en relación o comparándonos con otras partes, con Europa, que usted nombró, ¿cómo estamos con el tema de la mediación electrónica? ¿Recién empezando? ¿En qué situación? ¿Es todo demasiado nuevo? ¿Las partes aceptan? ¿Tienen algunos prejuicios? Yo creo que es una respuesta que admite diferentes, digamos, diferentes matices. Por ejemplo, respecto de la experiencia particular respecto a mediaciones electrónicas, he encontrado en general una muy buena predisposición de la gente a estar en el espacio de mediación electrónica, digamos, incluso por encima de ciertos miedos que uno podría tener previamente al espacio, digamos, de ser facilitador. La gente se conecta, la gente participa, es colaborativa en el envío de la documentación, por ejemplo. Luego, entendemos también que es una circunstancia muy particular, que si no se hubiera dado el tema de pandemia, quizá esto no se hubiera planteado con la masividad que se está planteando y quizá no se hubiera planteado una alternativa realmente como la que se está dando, ¿no? Entendemos, son circunstancias muy particulares. Los mediadores también nos preparamos para una mediación presencial, y esa es la verdad. Tuvimos que, así como los docentes mutaron y tuvieron que readaptarse, así como múltiples tareas tuvieron que readaptarse, los mediadores también nos readaptamos a este espacio, y la verdad que la experiencia viene siendo muy, muy interesante y muy, muy satisfactoria. Sí sabemos, porque los desarrollos, digamos, más grandes vienen de Europa y de legislaciones que ya toman específicamente la mediación electrónica para ciertas causas, para ciertos casos, y plataformas específicas de mediación electrónica. Por ejemplo, digamos, hay por ejemplo, en desarrollo en ciertas partes de España, páginas de internet que ya tienen el formulario y tienen la sala de mediación y tienen todo organizado en un mismo lugar, digamos, y eso, digamos, es un desarrollo que todavía nosotros no hemos tenido. También, digamos, son diferentes idiosincrasias, son también diferentes modos. Nosotros por ahí en algunas veíamos que muchos mediadores de afuera prefieren las mediaciones privadas, es decir, primero hablar con uno y después hablar con otro, que no es el estilo de la mediación que se realiza en Argentina en general, digamos, que es una mediación de reuniones conjuntas. Entonces, yo diría que la experiencia, por lo menos personal, particular, y lo que uno ve en este tiempo ha sido interesante. Si estamos respecto de otros países atrasados, yo creo que sí. Creo que también que hay una cuestión cultural que todavía tenemos que seguir profundizando.
Yo hace un par de años, por ejemplo, iba al Centro Judicial de Mediación, y en el Centro Judicial de Mediación la ley de mediación ya tenía 20 años y el abogado seguía pensando que no era buena. Y si hay algo que no, que es, digamos, acá han confluido dos movimientos que son irreversibles, o sea, a mi entender. Mayor digitalización y mayor digamos, cada vez mayor preponderancia de métodos de resolución pacífica. O sea, creo que no hay espacios para vuelta atrás en estos dos ámbitos. O sea, cada vez va a haber mayor uso de métodos de resolución pacífica y cada vez va a haber mayor uso de medios digitales. Entonces, en esa confluencia está esto. Por eso lo que dice el doctor Cariñano, yo creo que, digamos, una vez que se pase esto, yo creo que es difícil que se desmonte esto. Quizás se plantee como una alternativa. Y en cuanto a la legislación, deberíamos avanzar un poco más en que hay ciertas lagunas legislativas, digamos, en los aspectos puntuales de lo que es la virtualidad. Por supuesto, sí. Por supuesto. Ahí tendríamos que hacer hincapié a lo mejor a nuestros legisladores de modificar algunas cosas o de agregar. Por ejemplo, el tema de las, primero, ver las cuestiones que tienen que ver con, en lo posible, cuando sea posible, notificar electrónicamente. Claro. Hoy por hoy tenemos, digamos, un montón de gente tiene, por ejemplo, un sistema provincial que es Ciudadano Digital, por ejemplo. Sí, y es una posibilidad para notificar, que podría ser una posibilidad fehaciente de generar notificaciones y que evita papel, obviamente también reconociendo que eso es lo que decimos, hay un 80% que tiene acceso a redes y un 20% que no. Entonces ese 20% también hay que acompañar. Pero digo, hay una posibilidad de seguir mejorando, de seguir generando certezas, ¿no? Claro. Porque esto es que yo creo que nadie se queja en algún punto de ciertas cuestiones que sí se quejaban antes, porque estamos en una situación excepcional. Dice Elizabeth, que era una de las personas que en Argentina más está con esto, dice, todos me preguntaban sobre la cuestión de la seguridad de las plataformas hasta que vino la pandemia. Cuando vino la pandemia usan todas las plataformas, cualquiera, y ya está. Pero la seguridad era un tema importante, por ejemplo. Y hoy, digamos, es como que, digamos, hay otras cosas antes. Claro. Bueno, muchas gracias, Eduardo. No, por favor. Tenemos el gusto de dos sorpresas, digamos. Tenemos una licenciada, Mónica Flores, desde Bolivia, Santa Cruz. Muchas gracias, muchas gracias. Mónica debe estar en este momento, allí está, seguramente, está escuchándonos, y ahí está. ¿Qué tal, Mónica? Un gusto. Desde acá, desde Argentina, te abrazamos con el corazón, sabiendo todas las cosas que están pasando ustedes por allí. Y es por eso tu necesidad de poder buscar una resolución de conflictos desde otro ámbito, desde otro punto de vista. Muchas gracias, querida Mónica. Muchas gracias. Y también hoy festejamos la entrega de título de una de las que está aquí, otra amiga también, Silvina Boneto. Hoy le entregaron su título, así que es una flamante doctora. Acá, felicitaciones, felicitaciones. Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Se lo entregaron a una nueva modalidad. Bueno, y ahora invitarlos a todos ustedes, muchas gracias una vez más por confiar en IBS, equipo de coordinación IBS, en la Fundación Actitud, de la cual somos parte. Invitarlos a las distintas actividades que vamos a tener en el mes de octubre. Empezamos nuevamente con el exitoso curso de 3 meses de dramaturgia, el estilo de escribir. Aquellos que tengan un escritor oculto, aquellos que les gusta escribir poesía, algún tipo de prosa, o que simplemente quieran capacitarse en otra área como esta, los invitamos para. Bien, desde ya van a estar inscritos, les vamos a pasar en el mail o a través de vía WhatsApp
para que se inscriban en el formulario. Y realmente tenemos un curso muy exitoso donde también tenemos participantes de afuera, ¿no? Tenemos un participante, José, que está viviendo en este momento en Cádiz, España. Así que bueno, IBS se convirtió en un equipo de coordinación internacional, doctor Colas. Así que bueno, aquí estamos para servirles una vez más. Y un gusto realmente y un agrado muy especial tenerlos a cada uno de ustedes, porque sabemos que en distintas oportunidades siempre están acompañándonos, ¿no? Para compartir. ¿Qué pasa? ¿Cómo, Ale? Cambio, Joan. Bueno, sí, se te escucha medio cortado por ahí. Bueno, y para comentarles que el día viernes también hacemos un taller de Community Manager, una introducción. Le puede servir para poder manejar sus redes y poder captar más gente. Si quieren participar por WhatsApp, por el chat, les dejé nuestro teléfono, ya lo tienen todos ustedes que están aquí. También tenemos nuestro Facebook, nuestro Instagram, nos pueden consultar cualquier cosa, ¿sí? Y bueno, el doctor Cariñano quiere, bueno, si nadie más tiene para hacer ninguna pregunta al doctor Collazo, nosotros estamos muy agradecidas, lo apreciamos muchísimo. Cada vez que tenemos una propuesta usted nos dice, bueno, sí, vamos. Entonces, bueno, lo agradecemos mucho, ¿sí? El doctor Cariñano le va a dar unas palabras y creo que algo más. Ahí habilité el micrófono. ¿Ahí se escucha? Sí, sí. ¿Se escucha? Ah, bien. Bueno, agradecerles a todos, especialmente a vos, Leonardo, una vez más. Además, todo esto queda grabado, después se sube a las redes, así que ahí se vuelve a escuchar, se vuelve a aprender y seguimos haciendo docencia, ¿no? Porque en definitiva la vocación tuya, nuestra, es la docencia. Y simplemente, a ver, teníamos la duda de qué obsequiarte por tu gentil participación, y nos lo resolviste, cuando empezaste a hablar de Elon Musk, al principio, que yo sinceramente no sabía que ibas a presentar eso, y que el libro que te vamos a obsequiar se llama, y hago la aclaración de por qué nos has decidido, se llama Límites al autonomismo en materia de salud individual, lo dirige el doctor Armando Andruet, pero a mí me ha pedido, salió publicado hace solo 3-4 meses en el editorial Advocatus, todavía no los tenemos físicamente por esto están en la editorial, pero ¿por qué nos decidimos por eso? Porque a mí justamente el doctor Andruet me convocó a este trabajo de investigación y me pidió que escriba algún capítulo de ese libro, y yo elegí justo antes porque en realidad vos lo sabés muy bien, como saben allí, una cosa es la editorial, pero hay un trabajo previo de estudio, de análisis y demás para escribir algún capítulo, y precisamente, así como vos comenzaste esta conferencia, esta charla, diciendo ¿qué nos íbamos a imaginar en aquel momento de que todo lo que hablamos el año pasado hoy iba a ser de absoluta realidad? Yo escribí en ese libro, para aportar algo, justamente un tema que se llama, lo quiero leer textualmente, se llama Tecnologías Convergentes, Neurotecnología como Mejoramiento Humano. Y yo hice un ensayo donde pensaba Argentina en el 2040, que un juez hizo una supuesta trampa con un microchip y ganó un concurso, ¿sí? Y esto que el mismo doctor Andruet me dijo es bastante novelesco, ¿sí? Le digo, bueno, usted me pidió algo, ahí tiene algo, si le gusta, públiquelo. Él lo publicó, y ahora justamente con este anuncio de Neuralink, lo estoy leyendo acá, de Elon Musk en internet,
que justamente de esto, de que están lanzando microchips para vincularlos al cerebro humano y realizar nuevas cosas, bueno, realmente viene de la mano de todo este impacto de las nuevas tecnologías. Así que esto que fue algo que comenzó hace un año atrás para colaborar con el doctor Android, hoy se ha convertido en un artículo interesante, está dentro de un libro y con mucho gusto te lo vamos a obsequiar por tu participación, por tu gentileza de estar siempre con nosotros, y además también para que hagas tus comentarios en su momento, tus opiniones y demás, que van a ser bienvenidas. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Lo voy a leer con muchísima atención porque me encantan esos temas. Así que gracias, doctor. Que Un confieso, gusto. insisto, confieso fue hace un año atrás, viste, pensando como nos suele ocurrir, como te habrá pasado, que uno dice, bueno, esto vendrá mucho más adelante y de repente, como bien dijiste, todo esto llegó, la mediación electrónica y demás. Bueno, esto acá, este artículo adquiere absoluta novedad. Así que apenas podamos te lo vamos a alcanzar. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, y bueno, dar simplemente el cierre, el agradecimiento a los que han participado, y bueno, a Joana, a Alejandra, y por supuesto nuevamente a vos, Leonardo, un gusto, y siempre a tu disposición también y en contacto. Muchas gracias. Bueno, Y gracias, saludos muchas a gracias. todos. Gracias a todos. Gracias No sé. a todos, muy amables, gracias. Saludos. Hasta la próxima. Muchas gracias, chicas. Muchas gracias, doctor. Muy lindo, muy lindo, me encantó. Doctor, usted es el que está grabando ahora, lo tiene que poner Bien. pausa. Le pongo pausa. Perfecto. Stop recording. ¿Listo?